Bien, como estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana de la carrera de Derecho primer semestre y en el marco de la materia Sociología General, nos vamos a permitir dar a conocer y socializar un poco sobre la contaminación ambiental, siempre con el apoyo y orientación de la docente, doctora Andrea Gómez Esprella, y en esta ocasión los participantes, Henry Lima, Giovanna Gómez, Johnny, Laura. El presente trabajo de contaminación ambiental consta de las siguientes partes. Vamos a dar a compartir un poco lo que son los fundamentos que respaldan el cuidado del medio ambiente, así también dar a conocer por qué es una problemática social, analizar también el comportamiento de la sociedad en relación a la Pachamama, a la Madre Tierra, y analizar las causas de contaminación que se dan. Y en esta ocasión también vamos a poder compartir algunos tipos de contaminación. En este caso se han seleccionado 10 tipos de contaminación, las más relevantes. Sabemos que hay muchos tipos de contaminación, pero en esta ocasión daremos a conocer sobre 10. El caso de la contaminación del agua, del aire, suelo, la contaminación térmica, radiactiva, acústica, lumínica, electromagnética, alimentaria, la contaminación genética, los cuales irán compartiendo mis compañeros y a su vez reforzaremos con un pequeño video a cada contaminación. Ya para culminar tenemos la conclusión, donde analizamos todos los tipos de contaminación se encuentran de alguna manera encadenados o se encuentran conectados. Y así un pequeño análisis también sobre el medio ambiente en esta época del COVID-19, ¿no? Y algunas recomendaciones que se dan a razón de conservar nuestro medio ambiente y cuidarlo. Contaminación ambiental. Nos referimos a ella como la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico. Tal vez valga decir las distintas basuras que botamos, o en el caso de los ríos, los distintos químicos que se echan hacia el río, ¿no? Biológico, las causas que pueden ir desarrollándose a causa de que se hayan botado los desechos químicos físicos al mismo río, por así decirlo. A su vez también son perjudiciales para la vida vegetal, animal, o impidan el uso normal de las propiedades. Si nos referimos solamente al agua, cuando va río abajo, aquellas personas que viven en la ciudad de La Paz, río abajo, si alguna vez han ido, ese agua llega las distintas plantas que posteriormente vienen también a la ciudad para que muchas veces las personas lo consuman, ¿no? Y no sabemos qué tipo de males podrían venir. Por ello es perjudicial, ¿no? Nocivos para la salud y afecta la higiene, el bienestar de todo el público, ¿no? El hecho de consumir esos alimentos, como anticipaba, ¿no? En la salud, que podría causar algún tipo de diarreas y otro tipo de enfermedades. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad. Valga decir, la sociedad, las personas somos parte fundamental o, no sé, parte latente en las cosas negativas en relación al medio ambiente, puesto que somos las personas quienes de alguna manera incidimos en el daño de nuestro medio ambiente. Fundamentos legales. Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien, del 15 de octubre de 2012, de la gestión del señor Evo Morales Ayma, quien nos hace referencia al vivir bien, suma camaña, suma causa, ¿no? Y también, a ver, otro convenio en este caso el convenio de Estocolmo, que hace referencia a proteger la salud humana y medio ambiente y evitar el desarrollo de contaminantes orgánicos persistentes. Esto también fue respaldado en la gestión del señor Carlos Mesa Quisbert. En otro que sería el protocolo de Kioto, que trata de reducir en un 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero, que también fue respaldada en la gestión del señor presidente Hugo Banzer Suárez, ¿no? Así también contamos con un Día Internacional de la Madre Tierra que se recuerda cada 22 de abril, ¿no? Bueno, existen variedad de leyes, convenios y protocolos para el cuidado de nuestro medio ambiente. Pero queda analizar, ¿no? ¿Cuánto de esas leyes, convenios, protocolos y demás se aplican realmente? Muchas veces es fácil firmar un convenio a nivel internacional, respaldarlo, decretarlo, avalarlo y respaldarlo,
Pero ¿cuánto se hace para cumplir esos convenios? ¿Cuánto se apoya a nuestro medio ambiente mediante haciendo uso de esos decretos, de esas normas, ¿no? Es una situación que queda para el análisis de cada uno de nosotros, ¿no? En mi criterio, se hace muy poco en cuanto a las leyes, ¿no? En cuanto a su cumplimiento más que todo. ¿Por qué es un problema social? Que el ser humano como ser social es quien actúa en contra de nuestro propio medio ambiente. Es la verdad, pues somos la sociedad en su conjunto, como anticipaba antes, quienes somos uno de los principales males para nuestro mismo planeta Tierra, para nuestro mismo medio ambiente, dado que somos las personas que echamos basuras, contaminantes, residuos de distinta índole, ¿no? Por ello, queda mucho para analizar como sociedad en conjunto cuánto de daño hacemos y cuánto de bien tal vez podríamos hacer en lo futuro. Por ello es una temática para analizar. La Pachamama, o también conocido como la Madre Tierra algunos, ¿no? La máxima divinidad de los pueblos andinos, pues existen muchos pueblos, comunidades, particularmente del contexto boliviano, que sienten mucho respeto por la Pachamama, costumbres que tienen en torno a ella, a la Madre Tierra. Guarda una directa relación con la riqueza agraria, ya que la economía de los pueblos originarios se basa en la producción agrícola. Hay distintos sectores de contexto rural que viven de la agronomía, de la siembra, de la cosecha de sus distintos productos. Por ello es cierto respeto que tienen a la Madre Tierra. Los que creen en ella deben mantener una relación de equilibrio y reciprocidad con la misma. Es el trabajo que realizan tal vez en el área rural, descansa un sector, al año siguiente siembra en este otro sector, o la alternación de siembra en cuanto a productos refiere. En el caso de los urbanos o de la ciudad, se puede observar también aquellas costumbres que tienen, ¿no? Los que viven en la ciudad de La Paz, la apacheta, que constantemente en el mes de agosto van a pedir a la Madre Tierra, a pedir logros, distintas actividades que les vaya de forma positiva, en algunos casos poniendo sus mesas, ¿no? Suyos, levantando llamitas, ¿no? Costumbres y demás. Y se analiza, se ve que muchas personas piden, ¿no? Pero a su vez, ¿cuánto dan esas personas para ayudar al medio ambiente o a la madre tierra, a la Pachamama? No, un caso también que queda para el análisis, ¿no? Y también un poquito para llegar a la conciencia de uno. ¿Cuánto yo hago para ayudar a nuestra madre tierra, a la Pachamama? ¿Y cuánto pido? ¿No? A tener en cuenta. Causas de la contaminación ambiental. Como anticipaba, la principal causa de esta catástrofe mundial somos nosotros, los seres humanos. Y tal vez deberíamos hacer un análisis individual cada persona si este párrafo tiene razón o no de ser. En mi criterio, parece que sí, ¿no? Pues las personas somos los que generamos mayor cantidad de basuras, tal vez todos los tipos de basura, ¿no? Y no analizamos dónde podemos ir posteriormente, porque solo tenemos un lugar donde vivir, que es el planeta Tierra. Y si lo destruimos, nos quedamos sin lugar. Tendríamos que analizar si el planeta dejara de existir, el planeta Tierra, a causa de las contaminaciones, dónde iríamos, dónde nos albergaríamos, ¿no? Son preguntas tal vez preocupantes que nos llevan tal vez también a la reflexión, ¿no? Por ello el analizar el cuidado que debemos tener con nuestro medio ambiente. Tipos de contaminación. Algunos nos afectan directamente, otros no tanto, pero lo peor es que la mayoría sí son generadas por nosotros mismos, los humanos. En esta ocasión, como ya les anticipaba en un inicio, vamos a compartir 10 tipos de contaminación, de las cuales se ha visto por conveniente que son las más relevantes. Existía un sinfín de tipos de contaminaciones, pero en criterio nuestro, estos 10 tipos de contaminación fueron las más importantes y relevantes. Y también a su vez se compartirá sobre el daño que causa a la salud en cada tipo de contaminación. Contaminación del agua. El agua es muy vulnerable a la contaminación porque cualquier tipo de sustancia se mezcla con mucha facilidad con el agua
el caso de ríos, lagos, océanos, ¿no? La misma corriente con el ir, en algunos casos lo va mezclando, lo va diluyendo con esas sustancias químicas que se dan, que se echan hacia los ríos. El caso de Choqueyapo, como podemos observar en la imagen, el río que baja de la autopista. Distintas fábricas van botando sus desechos químicos, líquidos, que posteriormente se van mezclando en el agua y estas van hacia río abajo donde se siembran distintos productos, hasta hay personas que llegan a consumir. El caso de contaminación del lago, en nuestro lago Titicaca, ¿no? Tal vez existen personas también que tiran sus basuras por ahí, que podría causar en una desaparición de algún tipo de especies también. El daño en los océanos, que es lo más conocido, ¿no? Internacionalmente, cuando tiran sus desechos sólidos, llantas, gomas, materiales contaminantes, como alguna vez ocurrió el caso del petróleo, ¿no? Se soltó gran cantidad y causó mucho daño ambiental en cuanto a especies, a las distintas especies del sector. La contaminación del agua también afecta de gran manera a la salud. Tras que las personas consumen esta agua contaminada, podría causar distintos males, como el caso de la diarrea, cólera, disentería, fiebre, poliomielitis, ¿no? Distintas enfermedades que son mal para la persona humana. ¿Cómo se contamina el agua dulce? El ser humano siempre ha creado sus pueblos y ciudades cerca del agua dulce. Cuando estos poblados y ciudades crecen y se industrializan, comienzan a usar demasiada agua para muchas actividades. Y son estas actividades las que producen la contaminación de las aguas dulces. Como cuando en la casa desechamos a través de las cloacas cosas como papel sanitario, aceite de cocina usado, detergentes, restos de alimentos y pilas. La actividad agrícola utiliza químicos que van a parar a ríos provocando contaminación. La industria utiliza agua dulce en grandes cantidades. Esta agua lleva disueltas sustancias tóxicas y la mayoría es vertida en los ríos y mares. Sabemos que el agua dulce es necesaria para la vida. Todos podemos convertirnos en gestores de un ambiente más limpio y mantener el agua dulce libre de contaminación. Contaminación del aire. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Desde la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles han incrementado la concentración del dióxido de carbono. En el caso paceño, en el caso nuestro, se puede ver distintos tipos de movilidades que van transitando, algunos de ya muy antiguos, ¿no? Que generan estos humos tóxicos, ¿no? Y es muy lamentable. En el caso también podemos compartir el caso de San Juan, que se van realizando distintas quemas que a la fecha en estos últimos años han ido reduciendo en gran cantidad, pero no en su totalidad. La quema de esos productos, de llantas, ropas usadas, gomas y demás, causan distintos daños a nuestra salud. Y lo vemos cotidianamente en nuestro contexto sin ir lejos, ¿no? Su efecto en la salud va desde alteraciones de la función pulmonar, problemas cardíacos y otros, ¿no? Males que los lleva a la persona humana a causa de la contaminación del aire, que muchas veces somos los causantes nosotros mismos, la sociedad en su conjunto, a través del uso de los motorizados, máquinas, entre otros. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria.
Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. La contaminación del suelo es un problema general, un alto riesgo para la salud humana, animal y del planeta. Realizar una limpieza profunda es extremadamente costoso, como lo vemos, y requiere de mucho tiempo para hacerlo. Puede producir diversos tipos de enfermedades, como es el tétanos, la tungiasis, que es un tipo de ectoparasitosis que afecta a la piel generalmente en los pies, ¿no? Está también la esporotricosis, que es un tipo de hongo que afecta también generalmente a la piel, ¿no? Entre otro tipo de enfermedades que puede producir la contaminación del suelo. Les voy a hablar sobre la contaminación del suelo y algunas cosas que podemos hacer para resolverla. Veamos. Es la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es cuando tiramos cualquier tipo de basura en la calle, ya sea plástico, vidrio, papel, etc. Estos elementos perjudican tanto a las personas como a los animales y plantas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Recicla todo lo que puedas, papel, plástico, pilas, cartón, etc. Y recuerda tirar toda la basura en su lugar. Contaminación térmica. La contaminación térmica se define como un aumento o disminución repentina de la temperatura de un cuerpo de agua natural, que puede ser en un océano, un lago, un río o un estanque, ¿no? Este tipo de contaminación generalmente ocurre cuando una planta o instalación toma agua de estos recursos y la devuelve con una temperatura alterada. La contaminación térmica se ve para el ser humano, por ejemplo, en inundaciones, lluvias torrenciales y sequías que afectan a cualquier ser vivo, ¿no? Y esto produce la aparición de enfermedades tropicales que son dañinos a la salud humana. La contaminación térmica está basada en la descomposición de la calidad del agua y del aire. Puede afectar a la calidad de vida por la subida de la temperatura o por la bajada de temperatura y afecta de manera negativa a los seres vivos. Si definimos la contaminación térmica de una manera más coloquial, podríamos decir que es un proceso que modifica la temperatura del medio ambiente de manera perjudicial. Una central térmica precisa de refrigeración porque no transforma toda su energía química en electricidad y lo restante sería calor. Es por ello por lo que el agua es el elemento perfecto para que el calor se almacene, ya que tiene una enorme inercia térmica. Por esta misma razón, muchas centrales se localizan cerca de mares o ríos. El licuado de gases también es otro de los procesos que debilita el calor. Causas de este tipo de contaminación. Cambio brusco de la temperatura. Energía que liberan las lámparas fluorescentes, focos y lámparas incandescentes en forma de calor. El tirar agua caliente en ríos o mares. Verter agua fría en ríos o mares. Soluciones para este tipo de contaminación. Disminuir el uso de energía nuclear y del petróleo. Convertir el calor en electricidad. Elevar el consumo de energía eólica, solar e hidroeléctrica. Reciclar el agua usada en los procesos de enfriamiento. Por ejemplo, esperar a que se enfríe y se vuelve a utilizar. Restringir la cantidad de agua termal que se vierte en el mismo cuerpo del agua. Contaminación radiactiva. Ese tipo de contaminación ambiental se produce por la liberación de sustancias que tienen la capacidad de emitir residuos radiactivos al medio. Entre las causas pueden estar la liberación de residuos radiactivos de las centrales nucleares, daños en reactores nucleares o el uso de armas nucleares, ¿no? Ese tipo de contaminación afectan directamente a la salud humana
alterando el ADN y producen grandes y graves malformaciones y mutaciones, ¿no? Entre ellas tenemos muchas enfermedades que se producen y muchas aberraciones genéticas. La contaminación radiactiva puede ser el resultado de la exposición directa a sustancias radiactivas en el suelo, plantas o agua, o a través de carne o pescado contaminado. Las verduras con grandes hojas como las espinacas, lechugas o puerros son muy sensibles a la lluvia radioactiva. Aquellas que crecen bajo la tierra como las cebollas y las zanahorias están menos expuestas, pero la contaminación del suelo les alcanza. Los elementos radiactivos pueden afectar el agua subterránea y contaminar la potable. Un incidente nuclear también podría liberar partículas en el océano. En numerosas ocasiones, las autoridades se han visto obligadas a prohibir la pesca por riesgo a la contaminación de la vida marina. El impacto de los elementos radiactivos es muy alto. Por ejemplo, hacen falta 30 años para disminuir a la mitad la radioactividad del Celsius 137 y unos 300 para dividirla entre 1000. Contaminación acústica. Este tipo de contaminación se produce como consecuencia, ¿no?, del exceso de ruido, generalmente por actividades humanas como la transitabilidad de vehículos, las construcciones que se realizan con grandes maquinarias pesadas, ¿no? Esto también afecta la salud de las personas y producen enfermedades, ¿no? Como está, por ejemplo, la perturbación del sueño en una persona, el estrés, la irritabilidad, la falta de concentración. Una persona puede volverse agresiva, cansada, puede presentar dolor de cabeza y como consecuencia alteraciones de la presión arterial. Esto puede producir una hipertensión arterial en una persona. El ruido es la segunda fuente de contaminación en la Ciudad de México. Se conoce como contaminación acústica o auditiva al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente. La Organización Mundial de la Salud publicó la cantidad de decibelios recomendables para el ser humano. De día, 70 decibeles, 85 en lugar de trabajo. De noche, 40 decibeles, como en una biblioteca. Sin embargo, en las grandes urbes se alcanzan los 90 decibeles, similar a una aspiradora funcionando. Y el 80% de los habitantes se ven afectados por el ruido. Las principales fuentes de ruido urbano son tránsito vehicular, 80%, obras y construcciones, 10%, ferrocarriles o metro, 6%, y los lugares de esparcimiento, 4%. Vivir en entornos contaminados acústicamente puede acarrear serios daños como la sordera, el estrés, dolor de cabeza, presión arterial alta, dilatación de la pupila, tensión muscular, males gastrointestinales, irritabilidad, trastorno del sueño y mala memoria. Otro tipo de contaminación es la contaminación lumínica, ¿no? Este tipo de contaminación ambiental generalmente se produce en las grandes ciudades o en las ciudades como consecuencia de las actividades humanas, ¿no? El cual también afecta excesivamente a la supervivencia, pero también produce enfermedades, generalmente enfermedades oculares, ¿no? Dolores de cabeza, migraña, entre otros. A fines del siglo XVIII, en París, cuando caía la noche y había luna llena, solo se encendían la mitad de los faroles de la calle. Y no era por un tema ecológico, sino por ahorrar. Hoy, la contaminación lumínica representa una verdadera calamidad. Cuando cae la noche, la iluminación pública, de edificios, de estadios o las luces de los vehículos envuelven a la ciudad de un halo luminoso que no deja ver las estrellas. Un fenómeno que se ha acelerado en los últimos 20 años. A tal punto que desde el espacio en las noches se pueden ver grandes partes de la Tierra. Pero los peligros son varios. La luz artificial atrae a millones de insectos que no pueden servir de alimento para los pájaros, y esto desequilibra la cadena alimenticia.
desorienta a los pájaros migratorios que no pueden ver las estrellas y desregula el ciclo de vida de los árboles, pues la luz nocturna hace que pierdan las hojas más tarde de lo habitual. Para el ser humano también es peligroso. Provoca trastornos de sueño, problemas de concentración y, según algunos estudios, la fuerte y duradera exposición a la luz artificial aumenta el riesgo de contraer cáncer. Así y todo, muchas veces se gasta luz inútilmente, se la enciende apuntando al cielo o a las fachadas en lugar de alumbrar el suelo. La contaminación electromagnética puede ser la forma más significativa de contaminación de todas las actividades humanas que ha producido este ciclo y la más peligrosa por ser invisible e insensible. Los campos electromagnéticos intensos alrededor de 50 a 60 hercios que pueden ser ocasionados muy bien por las antenas Wi-Fi o por las redes 5G que actualmente se van instalando a lo largo del planeta. Su radiación es perjudicial para los seres vivos, ya que con la exposición a largo plazo puede resultar afectado el sistema inmunológico y esta asociarse con la pérdida de energía, que en todo caso sería la fatiga, el deterioro en el desempeño laboral, desórdenes del sueño e inestabilidad emocional. El teléfono celular emite unas ondas que no podemos ver, pero sí medir con unos equipos especiales. Vamos a mirar la que se registra cuando sale una llamada del celular. Sí. En este momento se prenden todas las alarmas del equipo y nos indican cuando la radiación no tiene ninguna incidencia, cuando hay que hacer algo y cuando ya realmente están unos valores peligrosos. Aunque esas ondas no causan enfermedades, exponernos a ellas sí aumenta el riesgo de sufrirlas. El primero es el cansancio, sí, que puede terminar en una fatiga crónica, cefaleas, ardor de ojos, baja inmunidad, problemas de colon. Además de los celulares, la mayoría de equipos eléctricos y electrónicos que usamos también producen campos electromagnéticos. No importa si están prendidos o apagados, basta con que estén conectados. Como una lámpara que esté apagada, el simple hecho de tocar el cable va a elevar sustancialmente los valores del aparato que mide cuántos voltios están ingresando a mi cuerpo en este momento. Rafael Hernández, experto en campos electromagnéticos, explica cómo contrarrestar lo que han denominado la electropolución. Entre más cerca, más me contamino, entre más lejos, menos me contamino. Si estoy en un computador 1 hora, me contamino muchísimo menos que si estoy 2 o 3 o 5 horas. Otra cosa importantísima, desconecten todo lo que tengan eléctrico en la mesa de noche durante las horas de sueño. También mantenga buena ventilación y plantas en su casa y oficina. Recuerde, la clave está en reducir el uso de estos equipos y mantenerlos alejados del cuerpo. Contaminación alimentaria. Tenemos 3 diferentes tipos, que son primeramente la contaminación biológica, la contaminación química y la contaminación física. Primeramente continuamos con la contaminación biológica. Podemos referirnos a los microorganismos que son patógenos peligrosos que pueden constituir con una contaminación nociva para la salud y de estas podemos mencionar bacterias, virus, hongos, parásitos. Vamos a la siguiente, que es la contaminación química. Pueden ser como las toxinas naturales, los tóxicos ambientales, los tóxicos agrícolas y la migración de los compuestos de algunos envases. Esto nos referimos en la contaminación de tóxicos agrícolas, hacemos mención a los plaguicidas, a los fertilizantes con nitrógeno y a los contaminantes ganaderos. En la contaminación física se refiere a todo cualquier objeto que esté presente en el alimento sin tener la necesidad de encontrarse allí. Esto pueden ser huesos, astillas, espinas, cristales, trozos de madera, relojes, anillos e incluso heces fecales. La contaminación alimentaria es la presencia de cualquier materia en los alimentos que altere su calidad y que puede afectar negativamente a la salud. El contaminante puede ser un agente o condición biológica, química o física.
Un alimento se puede definir como una sustancia destinada a ser ingerida con fines nutricionales. Los contaminantes son materias no agregadas voluntariamente o presentes en una concentración no autorizada. Los problemas de contaminación accidental o incluso voluntaria de los alimentos han estado presentes en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en la época actual se incorpora otra dimensión al problema con la industrialización y globalización. Hoy en día los alimentos se procesan de muchas formas en múltiples etapas y las cadenas alimentarias traspasan las fronteras. Es por ello que cada vez se hacen más esfuerzos nacionales e internacionales para garantizar el control alimentario. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud se han unido esfuerzos. Uno de estos es la creación del Programa Conjunto sobre Normas Alimentarias y la Comisión del Codex Alimentarius. El Codex recoge los criterios y normas para el procesamiento y manejo de alimentos. De esta forma se hace seguimiento a la red alimentaria desde la producción primaria, la industria, comercialización hasta el consumidor final. ¿Cómo evitar la contaminación alimentaria? La contaminación alimentaria es un proceso de bacterias que se introducen en los alimentos y por ello se descomponen. Hoy por ello voy a hablar de los usos y recomendaciones para evitar este tipo de contaminación. 1. Lavar las manos antes de cocinar y después de manipular. 2. Lavar los alimentos correctamente y limpiar de forma periódica. 3. Lavar todos los utensilios con agua caliente y detergentes específicos antes y después de utilizar. 4. Ver la fecha de caducidad o si el alimento está bien empaquetado. 5. Refrigerar o congelar bien los alimentos. 6. Controlar las plagas como ratones, cucarachas y otros insectos en que puedan afectar la comida. Antes de llegar al consumo, los alimentos pasan por diversas etapas, desde la cosecha, durante las cuales son sometidas a la manipulación de varias personas, entre ellos el productor, el transportista, el proveedor, el almacenador, el procesador. El concepto de la contaminación se entiende como toda la materia que se incorpora al alimento sin ser propia de él y la capacidad de producir enfermedad a quien lo consuma, como la contaminación biológica, que incluye a las bacterias y los parásitos, la contaminación química, que generalmente ocurre en el mismo lugar de producción primaria del alimento. Contaminación física. Varios tipos de materias extrañas pueden contaminar el alimento. Actualmente la sociedad a nivel global manifiesta una gran preocupación por la salud y la alimentación. Por eso es muy importante que debemos de ser muy conscientes de lo que consumimos. De aquí la gran importancia que debemos de tener hacia los alimentos, de lavarnos las manos antes de consumirlos para evitar grandes enfermedades. La contaminación genética. ¿Alguna vez han escuchado el término transgénico? Estos son plantas o animales que son modificados genéticamente con el solo objetivo de crear una nueva especie que tarde menos en reproducirse y tenga mayor cantidad de nutrientes, supuestamente, y sean más resistentes a los insecticidas y a las sequías. Al ser consumidos por las personas, las consecuencias son la aparición de nuevas alergias y enfermedades, así como bacterias más resistentes a los antibióticos. Lo segundo podría ser, a causa de esto, las personas tienen más probabilidades a tener hijos con enfermedades genéticas. Hablemos de algo llamado glifosato. Se trata de una sustancia que sirve para matar a las malas hierbas. La fabrica Monsanto bajo la marca Roundup.
es tan efectiva que mata a todas las plantas que toca, incluyendo las que quieres cultivar. Pero no te preocupes, en lugar de sembrar tu maíz de siempre, solo tienes que sembrar un maíz genéticamente modificado que es resistente al glifosato. Por mera coincidencia, esa semilla también la desarrolla y vende Monsanto. Esta práctica ha aumentado el uso de herbicidas y se ha demostrado que este químico queda impregnado en la tierra, se esparce por el agua y por el aire. Por lo tanto, puede matar otras plantas más allá de las que debía matar, además de insectos y posiblemente enfermar pájaros y otros animales. Por cierto, olvídate de sembrar frijol o calabaza en tu parcela. El Roundup los exterminaría. El glifosato se queda en la piel de los trabajadores y también en los alimentos que consumimos, y hay maíz y soya en muchos más productos de los que crees. Sardinas enlatadas, por ejemplo. Los estudios oficiales, muchos de ellos patrocinados por Monsanto de manera directa o indirecta, aseguran que el glifosato no es tóxico, pero hay casos que hacen sospechar. Por ejemplo, en el pueblo San Salvador Entre Ríos, en Argentina, donde el uso de glifosatos es extensivo, las tasas de cáncer son altísimas. Además, los pobladores reportan problemas neurológicos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, pero por lo menos han aumentado las cosechas y los transgénicos están ayudando a resolver el hambre en el mundo, ¿verdad? Pues sucede que no. Los datos indican que en Estados Unidos, por ejemplo, no ha aumentado la cosecha de alimentos a partir de la introducción de transgénicos comparado con Europa, donde no se utilizan. Y en cuanto a acabar con el hambre, el problema no es de escasez de alimentos, sino que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. Mientras tanto, solo 6 empresas controlan el mercado global tanto de agroquímicos como de biotecnología y gastan millones de dólares en cabildeo y publicidad para impedir que se les regule. En nuestra opinión, el problema más grave es social y económico. Los agricultores locales han trabajado por generaciones para obtener las mejores y más diversas variedades de su producto. Una empresa que imponga el cultivo de una variedad de la que ellos tienen la patente está poniendo en riesgo la biodiversidad y posibilitando la contaminación genética. Incluso hay casos donde, si las semillas nativas se contaminan, se demanda a los campesinos locales por usar material patentado, y además la seguridad alimentaria de todo un país se pondría en manos de una corporación. En conclusión, si nos referimos al medio ambiente y a la pandemia del coronavirus actualmente, lo que está pasando es que la causa de la suspensión de las grandes concentraciones y eventos deportivos, sociales o culturales, todas las calles de la ciudad estuvieron desolados. Por lo tanto, los animales salvajes se aventuraron en el espacio urbano por falta de personas. La crisis climática que vivíamos hace medio año era nefasta, y a causa de esta pandemia el medio ambiente está tomando un alivio. Por eso el coronavirus es un respiro para el planeta y el medio ambiente. Esto hablando solo en contaminación. Recomendaciones. Este es un tema con compromiso social. La importancia de mantener el ambiente limpio para evitar la diversidad de consecuencias perjudiciales para el medio ambiente. Entre las siguientes características tenemos: no quemar ni talar plantas, controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, no botar basura en lugares inapropiados, regular el servicio de aseo urbano, crear conciencia ciudadana, crear vías de desagüe para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre, controlar los derramamientos accidentales de petróleo, controlar los relaves mineros. La contaminación es un resultado inevitable en nuestros hábitos de vida
y es muy difícil erradicar por completo. Pero es importante crear una conciencia ambiental colectiva que minimice todos los generadores de contaminantes. Todos tenemos que ser conscientes y responsables con el planeta. Si no cuidamos nuestro planeta, ¿quién más lo hará? Siempre esperando que la socialización haya sido de su agrado y en alguna medida pueda colaborarles esta temática, presentaría para culminar un pequeño video a manera de reflexión.